Y entonces les doy nuevamente la bienvenida. Hoy vamos a trabajar entonces con otro temita que hace referencia pues a este cuento de las herramientas informáticas y que ustedes necesitan tener dominio, Ay, experticia en profe, él. que Elisa, ven una pregunta. dígame. ¿Usted volvió a habilitar la página para poner los talleres? Sí, Porque eso me está parece que yo no la activo. entregué. Sí, todo eso está activo. De todas maneras, si no te da, me escribes y yo te la activo. Pero yo sí activé todo eso. Esta Semana Santa estuvo libre No, toda. profe, porque mira, estoy revisando acá algo de lo que usted nos dejó para Semana Santa. Yo lo monté, pero ahorita vuelvo a ver y hay otro del taller aplicativo. Pues diferente. Pero, ¿cuál será? Pero no es el de esta semana, ¿o sí? Pero yo miro acá en la Dice pantalla. presentaciones Ah, electrónicas. no, ese es el trabajo de esta semana, tranquila, es que usted ya está adelantando de Ah, mucho, ya va por allá. estaba asustada. Ah, Y ¿cómo así que no lo no, no, no me entrega? asuste. Entonces, les comparto aquí la pantalla. Para esta semana, entonces, está el material de apoyo, pues, que hace referencia a la temática que vamos a hablar hoy, unas pautas para la construcción de presentaciones electrónicas y está el taller, pero eso es para que lo hagan en esta semana, tranquila. Eso no es para entregar hoy, no os preocupéis. ¿Listo? Entonces, corresponde a la semana del 15 al 21 de abril. Yo les decía que vamos a trabajar sobre presentaciones electrónicas, que es otra de las herramientas que ustedes deben de tener dominio y experticia, porque en la mayoría de las asignaturas ustedes van a tener que realizar diferentes tipos de sustentación o de exposiciones, y pues la herramienta básica o la herramienta fundamental ahí se llaman las presentaciones electrónicas. ¿Listo? Entonces esa va a ser la temática que vamos a trabajar el día de hoy. Antes de comenzar a hablar de, como tal, de las herramientas, me remito, me devuelvo al trabajo que debían realizar durante esta semana, pues, durante esta pausa, que era un documento en Word, donde consignábamos como la parte teórica, la introducción a la temática. Entonces ustedes tenían que hacer una consulta respecto a qué era una presentación electrónica, cuáles eran las herramientas más comunes que se utilizaban desde el punto de vista educativo y cuáles eran las características de esas aplicaciones. Entonces, hablaban, por ejemplo, pues la más tradicional o la más convencional o la histórica, pues que es PowerPoint, y aparecían otras que de pronto para ustedes no son tan populares o tan mencionadas o de pronto ni las conocían, como el email, como el Prezi, como el Powton, como el Canva, que son diferentes herramientas que utilizamos para la construcción de presentaciones. No solamente tenemos PowerPoint, hay otras herramientas. Entonces, pues, la idea es que ustedes se empapen un poco de todas ellas y en cualquiera que sea que usted vaya a utilizar o vaya a construir su presentación, pues debe tener en cuenta ciertas pautas y ciertas recomendaciones. Entonces, vamos a mirar un poquitico acerca de eso antes de empezar a hablar. Hoy no voy a hablar de PowerPoint básicamente, que es la herramienta convencional, tradicional, que desde que estamos en el colegio hemos trabajado, hemos manipulado para la construcción de presentaciones. Pero antes de hablar pues, de algunas herramientas básicas de la misma y algunas recomendaciones, pues entonces miremos un poquito acerca de la teoría. Antes y de una vez, una recomendación para todos ustedes, pues resulta, acontece que existen muchas herramientas de la consulta que hicieron o del trabajo que hicieron en Word sobre esa temática, se dieron cuenta que hay muchas herramientas. ¿Cuál usar? ¿Cuál es mejor? Pues mi recomendación personal es utilice la herramienta que usted mejor conozca, con la que mejor se desenvuelva. Que hay unas que le ofrecen la posibilidad de hacer otras cosas que otras no. Y en muchas situaciones, en muchas ocasiones, pues nosotros mismos los docentes exigimos, por decirlo de alguna manera, que utilicen cierta herramienta. Pues, por ejemplo, a nivel educación profesional, pues ya a nivel en universidad, pues decir que presentar una exposición o utilizar una presentación electrónica hecha en PowerPoint, pues ya es como cosa de colegio, dicen muchos de mis colegas, pues como tal. Pero realmente, si usted domina bien la herramienta y usted cumple con los requerimientos de una presentación, pues personalmente yo no le veo tanto problema o tanto dilema a con cuál herramienta trabaje. Y si usted tiene experticia con PowerPoint y lo sabe utilizar bien, pues entonces yo no le veo problema. Pero hay en diferentes escenarios, pero vamos a encontrar con eso, que por pronto decir es que no, PowerPoint es de colegio, es de la escuela, entonces para la parte universitaria, pues de pronto no. De pronto vámonos más por el precio y eso que algunos dicen que ya está pasado de moda y que ahora es el email el que hay que trabajar. Trabaje con la herramienta que usted se sienta más a gusto, más cómodo, con la que le permita realizar realmente lo que usted quiera, lo que usted necesita.
Entonces, hecha esa aclaración, entonces hablemos un poquitico acerca de presentaciones electrónicas como tal. En la consulta que ustedes hicieron para el trabajo a presentar en Word de la semana o de hace 15 días, entonces lo primero era que era una presentación electrónica. Entonces, pues por aquí tengo un pequeño documento que me va a dar unas pequeñas pautas y lo primero que encontramos en él es esa definición. Entonces nos dicen que son productos informáticos que están basados en imágenes construidas o elaboradas por computador y que se proyectan o que se muestran a través de un proyector. Se realizan en diferentes programas que permiten crear de una manera muy rápida, llamativa y profesional pantallazos, láminas o diapositivas, que es el nombre general o común que le damos a eso, donde podemos insertar o colocar textos, imágenes, gráficos, tablas, entre otros elementos multimedia como video o audio, o incluso animaciones. El objetivo o la razón de ser de una presentación electrónica, ojo, tengan en claro esto muchachos, porque después no van a tener problemas. A lo largo de toda su carrera ustedes van a tener que realizar diferentes tipos de presentaciones, diferentes asignaturas. La presentación electrónica como tal es un apoyo, es una ayuda, es una herramienta a la hora de realizar una exposición, pero no es la exposición como tal, la exposición la hace usted, tenga siempre presente eso. La presentación simplemente es el apoyo, es la ayuda, es el chancuco, pues por llamarlo de alguna manera, para que me comprendan más fácil. Es simplemente ese apoyo en la exposición. Entonces, tengan mucho cuidado porque nos venimos acostumbrando desde el colegio a que la presentación electrónica es la exposición. No, la exposición es la que usted hace. Todo lo que usted nos cuenta, todo lo que usted nos habla acerca de una temática definida. La presentación electrónica simplemente es el apoyo, es la herramienta de ayuda, de soporte para que usted pueda ilustrar y pueda desarrollar de una mejor manera la exposición como tal. Entonces, por acá nos dicen, bueno, ¿y cómo se diseña una presentación electrónica? Entonces, me dan unos pequeños tips, unas pequeñas pautas para que tengan en cuenta a la hora de construcción de presentaciones. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, cuando estábamos en el colegio, el profesor de sistemas nos decía, bueno, vamos a ver PowerPoint. Entonces, cada uno va a construir una presentación sobre este tema y coloquen fotos, coloquen imágenes, coloquen textos, coloquen videos y un montón de cosas que de pronto podría generar distracción o no podrían o no cumplirían pues con los requerimientos básicos. Entonces, como es una herramienta visual, como es un apoyo visual. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, profe, muy bien. Listo, bienvenida. Entonces, Gracias. bueno, Entonces PowerPoint está aún. pues muchos compañeros míos dicen que PowerPoint está, yo definitivamente, por Ay, muchos no. escenarios que me he movido, pues muchos, todavía hay muchos que utilizan PowerPoint, la verdad. Entonces, Yo uso mucho PowerPoint, sí, profe. esa es la herramienta, ese es el apoyo. Entonces, pues yo no le veo tanto problema. Como les digo, ojo, el éxito de la exposición no es la presentación electrónica, es como usted lo haga, como usted se desenvuelva presentando el tema. Entonces tengan muy presente eso, porque pues, si nos vamos a centrar simplemente en, si nos vamos a centrar simplemente en la presentación como tal, pues entonces ahí sí ya diría, listo, entonces ustedes lo pueden hacer con otro tipo de aplicación que no sea PowerPoint. Pero pues a mí lo que en última me interesa en la exposición es el cómo se defiende usted con el tema. La herramienta, el apoyo o el soporte, pues puede ser cualquiera. Pero sí les digo que algunos compañeros, algunos profesores, lo he escuchado en muchos ambientes, manifiestan pues que PowerPoint ya es como una herramienta de colegio como tal. Entonces que deberíamos de utilizar otro tipo de herramientas. Como les digo, por mi parte yo no tengo ningún inconveniente después de que utilice la herramienta bien para lo que es, como un apoyo, como un soporte para la presentación. Entonces les decía, desde el colegio nos acostumbramos a que, no, es que personas colocaban hacer y nosotros le metíamos soniditos, que el látigo, que los aplausos, animaciones y un montón de cosas. Bueno, ya hoy en día eso sí lo reevaluamos y más en un ámbito universitario de ponernos a colocar tanta cosa en una presentación, en una diapositiva. Ya todo eso está, entre más simple, entre más sencillo, es mucho mejor. Arranquen con esa consigna. Menos es más. Entre más simple sea la presentación, mucho mejor. Así no me voy a complicar. Algunos se ponen a colocar animaciones, se ponen a colocar un montón de cosas y eso a la hora de la presentación se les enreda toda esa vaina, se les pega el computador y antes eso se vuelve un problema. En vez de ser una ayuda para mi exposición, se convierte en un problema. Entonces, nada que hacer con eso. También tengan presente que si usted va a exponer y va a sustentar
y por X o Y razón, cualquier problema técnico, la presentación no funcionó, pues igual usted tiene que hacer su exposición. ¿Qué pasa? Que no va a tener su herramienta de apoyo, no va a tener su ayuda ahí, su chancuco, pero igual tendría que hacerla. Entonces, muchos estudiantes cogen esa dinámica de que, no me corrió la presentación o no la traje, se me dañó la memoria, que me entró un virus, entonces lo exponen, porque la presentación no funcionó. Recuerden que la presentación simplemente es una herramienta, es una ayuda, es un apoyo, pero no es la exposición como tal. Entonces aquí en este documento que está compartido ahí en la plataforma aparecen algunos tips o algunas claves para la construcción de buenas presentaciones. Entonces me dicen, primero, antes de cualquier cosa, debo hacer un resumen del tema que voy a presentar de forma electrónica, o sea, en la presentación, identificando cuál es la idea o el tema principal y cuáles son los subtemas, así como palabras claves. ¿Por qué? Porque es que nos acostumbramos a llenar las diapositivas de un montón de texto. Y eso ya, como les digo, está mandado a recoger. El colegio lo hacía. Profe, una consulta que pena que le Dígame. interrumpa. Eso es como una herramienta, así como un mapa conceptual, ¿verdad? Que solamente uno pone Exacto. como las cosas básicas. Exacto. Métase en esa consigna o esa idea en la cabeza. Exacto. Es una herramienta que me va a servir de soporte. Ahí no voy a llenar eso de texto. Voy a hacer lo que me está diciendo la compañerita. Voy a usar palabras claves, así como en el mapa conceptual, para que me pueda guiar, porque pues tampoco se trata de que usted se aprenda al derecho y al revés de memoria lo que va a decir. Usted puede tener ahí su chancuquito, pues por decirlo así. Pero entonces tengan en cuenta eso. Entonces, para poder plasmarlo bien en la presentación, pues yo no voy a coger todo el tema como tal, voy a tener que hacer lo que me dice aquí en el primer punto, un pequeño resumen de la temática, identificando cuál es el tema central y cuáles son los subtemas, así como palabras claves que se relacionan en cada uno de los aspectos, para poderlos plasmar allá en la presentación. La idea no es colocar un montón de párrafos de texto allá, como hacíamos en el colegio, porque nos decían, hay que una exposición de tal cosa, entonces uno pegaba un poco de carreta allá, y cuando tenía que hacer la exposición uno salía y se paraba al frente y empezaba a leer todos esos párrafos. Pues eso no tiene ningún sentido, eso no es una exposición, porque si usted no se para allá, pues cualquiera puede leer y no lo necesita usted parado haciendo la exposición, simplemente pago las diapositivas y les digo a los demás que las lean y listo. Entonces, ojo que el ejercicio es muy diferente. El segundo ítem me dice, listo, teniendo esos elementos identificado el tema, los subtemas y las palabras claves, entonces la idea es, si vamos a utilizar cualquiera de las herramientas que ustedes consultaron, entonces usar una plantilla. Bueno, la mayoría de esas herramientas tienen plantillas. Son una especie de moldes que ya simplemente es entrar a editarlos y me ahorran mucho tiempo. Otros optan por empezar desde cero en blanco y construir su propia presentación. Cualquiera de los dos criterios no hay ningún problema, con eso no hay tanto dilema. Entonces luego me dicen identificar los contenidos y cuáles van a ser los recursos audiovisuales que voy a utilizar. Entonces recuerden que cualquiera de esas herramientas me permite colocar imágenes, me permite colocar gráficas, me permite colocar videos, audios. Entonces tengo que tener muy claro cuáles van a ser esos contenidos que voy a utilizar. Esto es antes de sentarme a hacer la presentación, yo necesito tener claridad sobre eso. Se deben recopilar una carpeta, los recursos audiovisuales, bueno, una memoria o en la carpeta del computador, donde vamos a tener toda esa información. O sea que cuando nos sentemos a construir la presentación no sea sino simplemente subirla y subirla al programa y listo. Porque muchas veces, yo voy a poner un video donde estén los dos estudiantes de informática hablándome sobre no sé qué tema. Y entonces me voy a sentar a hacer la presentación, pero todavía no tengo el video. Entonces ahí ya estoy teniendo problemas. No voy a poder hacer el proceso en forma óptima. Tendría que esperar a tener el video para incrustarlo ahí en la presentación. La idea es poder tener todos los materiales antes de comenzar a hacer. Luego me dice organizar en forma coherente la información, darle como un guión, le digo yo a eso, darle un guión a la exposición, a la presentación. Entonces, usted dice, bueno, inicialmente voy a saludar, luego voy a presentar el título de la presentación o del tema, luego voy a dar unos objetivos, luego voy a dar una justificación, luego hablo de esto, luego de esto, y al final voy a hablar de conclusiones del trabajo y abro un espacio para las preguntas. Eso es construir un guión, darle una organización coherente a lo que vamos a presentar. Entonces, ese es el punto E que marca aquí la guía, organizar en forma coherente la información. Entonces simplemente es como construir el gráfico, el guión de lo que vamos a presentar. También me dicen, me dan una recomendación de utilizar los elementos audiovisuales en forma equilibrada, evitando sobrecargar la diapositiva con un montón de elementos. Entonces, tener 4 o 5 videos en una sola diapositiva, tener 20 fotografías en una sola diapositiva,
tener 5 tablas en una sola diapositiva, eso va a recargar de información la diapositiva y realmente en vez de ayudarnos, pues antes va a distraer o la gente simplemente va a perder la atención sobre la presentación. Luego me dice por acá también que cada diapositiva debe presentar una idea donde no se excedan más de 6 líneas de texto y cada línea no debe pasar o no debe tener más de 6 palabras por línea. Entonces nos llaman a eso la regla del 6 por 6. En otras palabras, pues no más de 36 palabras en una diapositiva. Máximo 6 renglones y cada renglón de 6 palabras. Entonces, para no recargar eso de texto, como les digo, estamos muy dados por costumbre de colocar un montón de textos, párrafos en una diapositiva. Realmente eso no, ya no cuaja, ya no cuadra. Porque después el ejercicio se convierte en un ejercicio de lectura y no tiene ningún sentido. Entonces por acá vuelven y me repiten, no saturar las diapositivas con un montón de texto. En caso de que se trate de citas, vamos a hacer la cita así como lo estamos haciendo en Word, entonces necesitamos referenciar la cita, entonces utilizamos el formato APA. ¿Por qué? Porque lo que usted puso en la diapositiva es de X o Y libro o X o Y autor, entonces podemos hacer la referencia ahí mismo en la diapositiva. Y nos dicen que no excedernos de más de 2 citas por cada diapositiva. Entonces es preferible colocar más diapositivas que saturar una sola diapositiva con un montón de cosas. Más abajito me dicen que hay que destacar los aspectos más importantes a través de el color, el tipo de letra, el tamaño de la letra. Y hay algo que es fundamental en la construcción de presentaciones electrónicas, como es una herramienta gráfica, es algo visual, ustedes deben de jugar con la ley del contraste. Tengan muy presente en dónde se va a realizar su presentación, dónde la va a proyectar, si el espacio es oscuro, si es claro. Entonces ahí empiezan a jugar con los fondos y los colores de las letras. Entonces, siempre que utilicen un fondo oscuro, por favor coloquen letras claras. O si utilizan un fondo clarito, utilicen letras de color oscuro. Eso se llama la ley del contraste. Es muy complejo tener un fondo oscuro con letras oscuras. Y de repeso, el auditorio también está en oscuridad. Entonces ahí sí, mejor dicho, todos nos quedamos dormidos, no vemos nada en la pantalla cuando estamos proyectando. Igual pasa cuando tenemos letra clara con fondo claro y el lugar está muy iluminado, entonces no se va a ver nada. Entonces tengan mucho cuidado con los fondos y los colores de las letras, que tengan contraste, que si uso un fondo oscuro, utilizo colores de letra claritos para que haya contraste. Tengan mucho cuidado con eso. Cuando usamos imágenes, estas deben ser claras y sencillas, para no tener que estar explicando y explicando y explicando, que la imagen hable por sí sola. Conviene proponer un índice temático e incluso insertar hipervínculos a las diapositivas en la misma presentación o a otros archivos de documentos digitales. Bueno, esta última partecita la vemos la próxima semana, que también hablaremos de presentaciones. Les explico cómo se hace eso, que es una última recomendación. Entonces, cómo construir un índice temático de la presentación y cómo construir los enlaces para podernos mover a través de las diferentes diapositivas o incluso si necesito abrir otros archivos o abrir una página en internet, ¿cómo lo podemos hacer? Eso no es complejo, pero lo vemos la próxima semana. Entonces, acá al final, en ese documento, como les digo, está en la plataforma, por ejemplo, aparece un ejemplo de una rúbrica de evaluación de una exposición. Entonces, bueno, aquí vamos a evaluar la presentación electrónica como tal. Entonces, los invito para que revisen esa rúbrica. Acá aparecen 3 criterios: bueno, regular, inadecuado, pues por no llamarlo malo, y hay aspectos que se toman en cuenta a la hora de evaluar una presentación electrónica. Entonces, acá están esos aspectos o categorías y aquí está la explicación de cada una de las notas, si es bueno, por qué, si es mal, regular, por qué, o si es malo, por qué. Y pues esto sería como un cuadrito, una rúbrica que yo podría utilizar para calificar una presentación electrónica presentada por ustedes. Entonces, o una exposición pues en términos generales. Entonces, por ejemplo, aquí me dicen información y organización. Entonces, ¿qué tan bueno es usted en ese ejercicio? Ambiente gráfico, lo que les digo, los contrastes, las letras, los tamaños, la cantidad de elementos que colocamos por diapositiva. Alta calidad en el diseño, entonces también, ¿qué elementos utilicé? La imagen, el texto, la ortografía es fundamental cuando creamos presentaciones. Ojo que ustedes son felices proyectando por allá en pantalla gigante todos los errores ortográficos que cometen.
hay que corregir ortografía antes de mostrar al público, porque esos son los primeros errores que se ven en una presentación. Y como tal, la última parte habla de la exposición, que como les digo, es el dominio del tema, es la seguridad en la explicación que usted da, es cómo resuelve las inquietudes o preguntas que se puedan generar. Entonces, tengan en cuenta que a la hora de una exposición como tal, pues la presentación electrónica es una herramienta, es una ayuda, es un chancuquito, pero no todo va a girar en torno a eso. Entonces, este documento, con 3 paginitas, la rúbrica y los 2 de consejos, está publicado, está colgado en la plataforma, para que lo puedan descargar y lo puedan aplicar cuando vayan a ustedes a construir presentaciones electrónicas. Bueno, ¿alguna inquietud hasta el momento? Todo clarísimo. Bueno, entonces voy a Profe, mostrarles ¿cómo va a ser el parcial la otra semana? No, no es la otra, es dentro de 15. Ahora Ah, hablamos ¿verdad, de profe? parcial, sí, es Sí. dentro de 15, tranquila, no es Listo, de sí, adelante. sí, 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 sí. Bueno, les comparto por aquí un ejemplo, por ejemplo, de aplicación de eso que estamos diciendo allá. Entonces, acá tengo una presentación sencilla, simple, que realicé pues, en mi actividad como docente de un colegio. Entonces, tenía que socializar algunos aspectos de una capacitación en la cual estuve y que tenía que presentar a mis compañeritos. Entonces, pues nada más harto que tener una presentación llena de contenidos, de textos y un montón de cosas. Entonces, pues lo primero hay que tener en cuenta el tiempo que tiene uno disponible para hacer su presentación. Lo segundo es cuál es el público, a quién va orientada la presentación. Entonces, para saber qué tipo de elementos utilizar en ella. Porque lo que se busca, por ejemplo, con la ayuda, con la herramienta, es poder mantener al auditorio como ahí la expectativa, cautivado, por decirlo así. Si la herramienta que estoy utilizando me despista al auditorio, ahí voy mal. Así sea muy buen expositor, ahí voy perdiendo el ánimo. Si el auditorio se me despista, entonces, porque la presentación no es buena, entonces ahí estoy perdiendo el ánimo. Entonces, pues lo primero, les recomiendo, siempre utilicen el mismo fondo en toda la presentación. Entonces, ustedes van a ver aquí en las diferentes diapositivas que el fondo es el mismo, la plantilla de las que tiene en este caso PowerPoint. A todas las diapositivas les coloqué eso. Algunos acostumbran la primera diapositiva con un fondo, la segunda con otro, la tercera con otro. Eso es un factor de distracción. Entonces tengan cuidado con eso. Lo que les decía ahora con el contraste. Entonces acá tengo un fondo claro, entonces las letras deben ir de color oscuro para poder que se vean bien en la proyección. Hay que jugar con los colores. Con los colores las mujeres son mejores que los hombres. Nosotros somos malitos para las combinaciones de colores y todo eso. Las mujeres son como mejores en ese aspecto de contraste y combinación de colores. Entonces, Profe, dígame. hay unos colores que cansan mucho más la Sí, vista y que no sí. son llamativos. Puede Ah, ser la presentación perfecta, pero si tienen colores no llamativos, por ejemplo, como colores grises, ¿sí? sí, No cansa la vista. ¿Por qué? No sé. exacto. Eso va como en algo del cerebro. Es como cuando se va a hacer, digamos, una publicidad, trabajan mucho Exactamente. la parte de los colores. Eso se llama teoría del color. Es toda una ciencia que estudia esa vaina. Entonces, los colores generan o despiertan sensaciones y sentimientos en nosotros los seres humanos. Entonces, desde el punto de vista de publicidad, como me dices, entonces, por ejemplo, el color azul o el color negro en una marca o en una empresa, desde el punto de vista publicitario, induce a confianza, a seguridad, que es una empresa confiable, por decirlo así. Entonces, si ustedes entran a analizar las marcas o los logotipos de las empresas, todos giran en torno a esos colorcitos. Si me voy, por ejemplo, al campo de la comida, entonces los restaurantes, por ejemplo, asaderos y ese tipo de cosas, juegan mucho con el rojo, con el amarillo y con el naranja, relacionado pues con el fuego, el asadero y porque esos colores incentivan o despiertan el apetito. Entonces, hay todo un estudio en torno a eso. Entonces, ese aporte sí es fundamental. Hay algunos colores que son más llamativos que otros. Hay unos que nos hacen sentir eso, cansados, tristes, apagados, aburridos. Otros que nos dan, por el contrario, alegría. Entonces, tienen que jugar con eso desde el punto de vista visual. Entonces, primera recomendación, pues en la medida que sea posible, trabajen con fondos claritos. Yo coloco un fondo oscuro, es muy pesado porque yo pongo todo esto negro y pongo solamente este pedacito de las letras en blanco, eso va a ser muy pesado para la vista. Entonces, lo que nos dice Verónica ahí es cierto.
no, nos va a cansar, nos va a cansar. Peor, si voy a estar en un auditorio, en un recinto cerrado, oscuro, y voy a tener un fondo negro con las letras blancas, pues puede que el contraste sea bueno, pero eso nos va a agotar visualmente e incluso nos puede inducir al sueño. Entonces tengan en cuenta todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces, miren que el texto que tengo en cada una de las diapositivas es mínimo. Trato de jugar más con las gráficas o con los dibujos, porque como les digo, es simplemente, este va a ser como una guía. Entonces, pues este va a ser mi apoyo. Yo ya me presenté, ya di el título que correspondía a la presentación o a la temática que voy a hablar. Entonces, simplemente aquí, ¿con qué continúo? Aquí estoy planteando un objetivo. Sí, ¿alguien me iba a preguntar algo? Profe, ¿cuántas diapositivas máximo debe tener un PowerPoint, por ejemplo? Eso depende del tiempo y del tema que usted va a presentar. Entonces, por lo general, pues, por ejemplo, a nivel académico, ustedes disponen entre 10 y 20 minutos para hacer la socialización o la presentación de un tema. Entonces, con 10 diapositivas es más que suficiente. ¿Por qué? Porque es que, ojo, la diapositiva, pues yo tengo que entrar a hablar de ella. Aquí yo, por ejemplo, estoy mostrándole a ustedes objetivos, mejorar la calidad educativa en el Valle del Cauca, pues pero ahí tengo que profundizar un poquitico, eso es en general. Tendría que más o menos orientar desde qué punto de vista o a qué estrategias. Entonces, pues por cada diapositiva me estaré gastando 1 minuto y medio, 2 minutos, habrán algunas de donde gasten 3 o 4 minutos. Entonces, tengo que jugar con los tiempos. Entonces, si yo solamente dispongo de 15 minutos, por decirlo así, y tengo 50 diapositivas, pues ni hablando 30 segundos alcanzo a pasar las 50 diapositivas, porque no me alcanza el tiempo. Entonces tengo que jugar y buscar un equilibrio en ese aspecto. Primero saber cuánto tiempo dispongo para hacer la presentación, la sustentación como tal, y luego entonces ya determinar cuántas diapositivas voy a utilizar, teniendo presente que por cada diapositiva me vaya a gastar tanta cantidad de tiempo. Entonces, pues por ejemplo, si yo tengo ya construida mi presentación, yo digo, pues aquí en la presentación me gastaré 1 minuto hablando del título y de qué voy a hablar. En los objetivos me gastaré 1 minuto y medio, por decir algo, pero cuando ya entre en el grueso del tema, entonces ahí ya vamos a empezar a gastar más tiempo. Entonces hay que hacer como ese ejercicio de sumar el tiempo para mirar cuánto me voy a demorar en cada diapositiva y también para reducir o filtrar el número de diapositivas que va a llevar la presentación. Entonces les decía, trato de jugar más con los gráficos, con la parte visual, que con los textos. Aquí simplemente un pequeño texto, pero ya. Por ejemplo, esta parte, aquí tenía que hablar de la normatividad. Pues hablar de leyes es una cosa bien ladrilluda, ¿no? Entonces, si llego y copio y pego la ley acá en la diapositiva, pues seguro que la gente se me aburre, porque esos son párrafos y párrafos y párrafos. Entonces, nada que hacer. Coloco el dibujito de las dos leyes y ya hablo en torno a ellas. Entonces, desde el punto de vista de educación, pues hay dos grandes normas que rigen la educación en el país. Entonces, una es la Constitución Política del 91 y otra es la Ley 115, que es la Ley General de Educación. Entonces, pues teniendo la imagen aquí, es mi punto de apoyo para, desde el punto de vista Constitución Política, entonces cito tal artículo y tal artículo. Y desde el punto de vista Ley General de Educación, hablo en términos generales sobre lo que quiero mostrar. Y así no tengo que pegar las normas o los párrafos o todo lo que corresponda ahí. Entonces, pues las foticos simplemente son la guía y la ayuda. Lógicamente yo tuve que haber hecho el ejercicio anterior de consulta y de investigación para saber de qué voy a hablar acá. Entonces, para que lo tengan ahí presente. También los cuadros son muy utilizados y son muy recomendados utilizarlos a la hora de. Entonces, por ejemplo, aquí en este apartado se hablaban de las normas o los referentes nacionales de calidad educativa en el país. Pues son varios, pero pues no voy a poner toda la carreta acá, todos unos párrafos de texto. Entonces, construyo un cuadrito, un gráfico, entonces, donde me sintetice todo eso. Como les decía ahora al principio, utilizando palabras claves, pues los títulos y los subtítulos. Entonces, desde el punto de vista educativo, el país tiene unos lineamientos curriculares, unos estándares básicos de calidad y unas orientaciones pedagógicas. Esos se llaman referentes de calidad. Pero también aparecen ahora unos nuevos que se llaman referentes curriculares, que son los de derechos básicos de aprendizaje, bueno, otras cosas desde el punto de vista educativo, educación básica y básica primaria y secundaria. Entonces, para no poner toda esa carreta, simplemente hago la síntesis en un cuadrito. Y es más, la animo un poquito colocando pues, los minutos ahí. Entonces, eso va a capturar más la atención del público y no se me va a distraer como si colocara un párrafo, bueno, toda la diapositiva llena de texto, porque realmente hay mucha carreta que hablar ahí. Entonces yo ya aquí, viendo el chancuquito, viendo los cuadritos,
pues entraría a hablar de cada uno de estos elementos y ya habría como la descripción de esa. Entonces, por ejemplo, en la explicación o en la socialización de la diapositiva como esta, perfectamente me podría gastar 6, 7, 8 minutos. Esta sola diapositiva. Acá tengo 6, 7 elementos de los cuales tendría que hablar. Cada cuadrito de eso es un elemento diferente, hablaría de cada uno de ellos. Entonces, ahí voy jugando con el tiempo. Entonces, ojo con eso. Acá aparece otro tipo de gráfico también para sintetizar. Entonces, por ejemplo, hay algo que se llama el proyecto educativo institucional, que cualquier colegio o universidad lo debe tener, y es una cosa grandísima, es una carreta inmensa. Bueno, aquí se sintetiza en un cuadrito, sacando los aspectos más básicos y más fundamentales. Por acá también utilizamos un poco las imágenes, las fotografías, y así como una especie de lista con los diferentes elementos que conforman este tema central. Aquí habla de plan de estudios y los elementos que conforman un plan de estudios. Entonces, para no copiar la carreta de cada uno de estos que es, simplemente coloco el subtítulo y empezaré a hablar de cada uno de ellos. Entonces, así no se me aburre el auditorio, por decirlo así, con la presentación. Acá hay otro tipo de gráfico también que ilustra toda una carreta de mejoramiento continuo. Podría hablar muchísimo. Aquí hay 4 etapas básicas en el mejoramiento continuo, no solamente desde el punto de vista educativo, sino desde cualquier empresa o cualquier tipo de actividad. Entonces, acá con este gráfico sintetizo toda la carreta de mejoramiento continuo. Y pues ya entraría a hablar cada uno de estos o a explicar cada uno de estos desde el aspecto en que yo lo estoy tratando o tocando. Pues como mi público, en este caso, pues también era para profesores, pues entonces puedo utilizar muñequitos y esas cosas para ilustrar un poquitico más las fotografías. Por eso ustedes ven que aparecen niños, lápices, colores, porque pues estoy en ese ambiente. Entonces tengo que tener también claridad a quiénes les voy a presentar el tema. Entonces, miren eso, los contrastes de los colores, los elementos que utilizo. Miren que ninguna diapositiva tiene texto como tal, o está recargado de texto. Aparece el título y uno o dos renglones, por ejemplo aquí, un par de renglones, aquí realmente hay 4 palabras, o 3 palabras porque esto es un conector. Y ya, y el dibujo me lo dice todo, simplemente necesito esto, incluso aquí es más largo el título que la misma gráfica. Necesito de esto para poder hablar, no voy a aprender todo esto de memoria. Entonces, y aquí cuando, listo, ya vi esto, entonces ya hablo sobre esa temática. Por acá hay otra y también tengo otra imagen, simplemente, con 2 parrafitos. Planeación, por acá hablan de planeación educativa, otra carreta. Entonces, más gráficos, miren otro grafiquito aquí. De evaluación podría hablar muchas cosas desde el punto de vista de calidad educativa, pero aquí se hace una síntesis con un dibujito y es mucho más llamativo. Entonces, pues la invitación es a que traten de construir o de elaborar diapositivas planificadas, pensadas en a quién le voy a llegar, cómo le voy a llegar y qué elementos voy a utilizar. Para, pues, dígame. Pero el tema fue el que usted acabó de montar en plataforma. Sí, esto simplemente es un ejemplo que les estoy mostrando de una presentación que yo hice el año pasado. Es para que tengan referencia. Aquí es aplicando eso que estaba en esas pautas que les daba, ¿listo? Entonces, para que tengan en cuenta, en todas las diapositivas utilicé el mismo fondo, utilicé el mismo tamaño de letra, utilicé el mismo tipo de letra, utilicé el mismo color de la letra. Si se dieron cuenta, en cada una de estas diapositivas todas tenían el mismo tipo de letra, el mismo tamaño, el mismo color, el mismo fondo, para no generar distractores, porque cuando empiezo a cambiar de letra, de colores, de tamaños y de fondos, eso genera distracción en el auditorio, porque entonces ya todos van a estar pendientes de en la siguiente diapositiva qué color voy a usar, qué letra voy a usar, qué fondo voy a usar, y se olvidan del tema que estoy hablando. Y están más pendientes de todas esas combinaciones que estoy haciendo allá que de la temática que estoy explicando. Entonces, para que lo tengan presente, son recomendaciones que les realizo para que construyan presentaciones desde un punto de vista profesional, no tan básicas o tan elementales. Dígame. La diapositiva también tiene manera de cómo pasarse de uno al otro manejando los tiempos. Esa Sí, ahí usted también. no la utiliza. No, aquí les estoy mostrando, no les estoy mostrando en modo pantalla, en modo Ya presentación. serían las animaciones, ¿no? Sí, entonces, pues acá en la barra de herramientas de PowerPoint, entonces aparece, por ejemplo, lo que me dice ella, ensayar intervalos de tiempo, configurándole duración de tiempo a cada diapositiva. Por acá hay un elemento de animaciones, otro de transiciones. Pues la tarea es de esta semana
es que ustedes construyan una presentación y pues van explorando un poquitico esto. Yo sé que ya la mayoría ha trabajado con transiciones, con animaciones, incluso algunos con el tiempo. Les recomiendo, pues a mí particularmente no me gusta ponerle tiempo a las diapositivas, porque muchas veces se me pasó y todavía no he terminado o me hicieron una pregunta y ahí mismo la contesto, entonces se me expande y entonces gasto más tiempo devolviéndome, yendo allá, devolviendo la presentación y eso. Entonces, pues normalmente no me gusta utilizar los tiempos. A algunos sí les gusta, algunos lo utilizan, pues no hay problema, ya es cuestión de gusto. Esta herramienta es muy versátil y pues los colores, las letras, pues son muy de corte de diseño pues personal, ¿no? Los tipos de letra que usted utilice, los colores de letra que utilice, los fondos que utilice, pues va mucho con la creatividad y con el ingenio de cada uno. Por ejemplo, Profe, qué todos van a pena. hacer todos van a hacer la misma presentación, pero todas van a ser diferentes. Dime, Luisa, ¿me vas a decir? No, no, sí, era precisamente esa, que todos vamos a hablar entonces del mismo tema, es que Sí, no tengo claro eso. sí, ya les explico. Entonces, ya se me va a cortar aquí la grabación, ya entonces les mando la invitación para que nos volvamos a conectar y ya les explico el trabajo que hay que elaborar, listo, el trabajo que hay que hacer. Entonces, no me van a perder, ya les mando la invitación nuevamente, listo.